Hola amigos y amigas, me disculpáis, ahora mejor creo. Amigos y amigas de mi amigo Freud, como digo, vamos a dedicar este vídeo a la disociación. Lógicamente, ¿qué es la disociación en psicología? ¿Cómo se manifiesta? También analizaremos y hablaremos o expondremos 5 claves para afrontarla. Bueno, la disociación es un proceso por el cual un individuo se distancia de ciertas experiencias o emociones. Es un mecanismo de autodefensa frente a una mala experiencia. La disociación puede afectar a la memoria o a la percepción de la realidad y puede ser un acto puntual que entra dentro de la normalidad o un trastorno emocional que requiere de un tratamiento especializado. Las personas podemos perder la noción del tiempo y el espacio sobre nuestro entorno de manera normal. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo y estamos tan abstraídos en nuestros pensamientos que cuando recuperamos la percepción de la realidad no recordamos los últimos kilómetros. Esta disociación es normal y suele sucedernos a todas las personas en distintos momentos de nuestra vida. ¿Quién no se ha evadido mentalmente durante una clase aburrida o de una conversación durante un breve periodo de tiempo? Todos hemos sentido alguna vez esa sensación de disociación. El problema es cuando la disociación se debe a un proceso emocional y se puede llegar a convertir en un trastorno. Para una disociación emocional es cuando realmente tenemos que pedir ayuda a un profesional de la psicología o de la psiquiatría, como los especialistas en disociación iba a decir un directorio con el que, de profesionales, un panel de profesionales con el que colaboro, pero me voy a ahorrar la publicidad, ¿verdad? Así pues, veamos qué es el fenómeno de la disociación, también conocida como despersonalización. ¿Cuáles son los diferentes tipos, de los más leves a los más severos, los síntomas más comunes
sus causas y tratamiento. ¿Qué es, pues, disociación? La disociación es la desconexión entre pensamientos, entornos, emociones e identidad que padecen algunas personas. Hay diferentes grados, pero la definición de disociación es el distanciamiento de la realidad. ¿Cómo sabemos que nuestra disociación no está dentro de la normalidad? Como hemos comentado, evadirse de manera puntual de la realidad que nos rodea es hasta cierto punto normal. Ahora bien, hay casos en los que esta disociación se torna en un problema y tiene que intervenir un psicólogo. O es conveniente que lo haga al menos. No obstante, ante cualquier duda, mejor acudir a un profesional para buscar posibles soluciones. Bien, la disociación de la que hablábamos antes y que no representa ninguna patología se considera una abstracción hipnótica y viene a ser algo parecido a cuando soñamos despiertos. Existen otros casos de estado disociativo considerados leves, en los que la disociación de la personalidad actúa como mecanismo de adaptación ante una situación adversa o de incomodidad, como en casos de conflicto, y también como mecanismo de defensa para sobrellevar el estrés. Los grados más severos de disociación en términos psicológicos, obviamente, o psiquiátricos, pueden sobrevenir como respuesta a un trauma. Son situaciones en que la persona no discierne si lo que está viviendo es real o fantasía y se produce una desconexión cuerpo-mente. Permitidme que lo exprese así.
En este caso, el desorden disociativo puede llegar a convertirse en una patología que corresponde a los trastornos disociativos, como el trastorno de despersonalización, el trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple o la fuga disociativa. Causas de la disociación. Actualmente la mayoría de los investigadores coinciden en que las causas de la disociación no se encuentran en que sea un trastorno hereditario, sino que en la disociación influyen causas biológicas, sociales o familiares, como situaciones de abuso, malos tratos, experiencias traumáticas, etc. Por lo general, la disociación emocional o la disociación cognitiva es un mecanismo de defensa que surge al vivir situaciones que no podemos afrontar y nuestro organismo intenta reducir el impacto que nos supone con un distanciamiento de lo que está ocurriendo. De este modo evitamos sentir dolor, miedo y ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Este mecanismo de disociación o despersonalización se activa cuando no hay salidas sobre lo que está ocurriendo, llegando hasta la parálisis física, emocional e incluso la pérdida de memoria. Por eso, en caso de violaciones, abusos y violencia, es muy habitual que las víctimas al principio no muestren ninguna emoción y no recuerden los hechos con claridad. Así pues, el estado disociativo aparece como respuesta al estrés postraumático y permite que la persona que lo sufre tenga los recuerdos difíciles, dormidos o ausentes. Síntomas del trastorno disociativo. Los síntomas de la disociación más severa o del trastorno disociativo emergen tras una situación en la que se sufre un gran golpe emocional y dependen del tipo de trastorno y de su gravedad. En líneas generales pueden ser los siguientes y pueden tener una duración puntual, transitoria o crónica.
Comenzamos por fallos en la memoria. Pérdida de memoria o lagunas mentales puntuales respecto al trauma o hechos acaecidos. Es relativamente normal que cuando sufrimos nos olvidemos de los detalles que nos han causado ese sufrimiento. De este modo, cuando se sufre un episodio disociativo, las personas pueden llegar a olvidar completamente aquello que ha sucedido. Confusión. Sentido confuso de la propia identidad. ¿De dónde se está? ¿De quiénes son las personas que le rodean? La despersonalidad o ansiedad causada por la crisis disociativa puede llegar a causar una gran confusión en la persona que lo padece. Desconexión con la realidad. Anestesia emocional o sensación de tener separado el cuerpo de la mente y los recuerdos con una completa sensación de bloqueo para no sentir. Dependiendo del grado de disociación, las personas pueden llegar a sentirse completamente ajenas a la realidad que las envuelve. Estrés y ansiedad. Estrés, ataques de pánico, ansiedad e incapacidad de continuar con las relaciones sociales y laborales con normalidad. El trastorno de despersonalización puede llegar a conducir incluso a una depresión a causa de todos estos efectos. Pesadillas e insomnio. Pesadillas recurrentes e insomnio. Incluso se puede llegar a somatizar enfermedades como vía de escape del estrés y trauma sufrido. Estos síntomas disociativos pueden llegar a desarrollar algunas enfermedades físicas que causen estragos en la persona que los padece.
alteración o confusión de la identidad. En muchas ocasiones las personas sienten cierta desconexión emocional ante sí mismas y acaban teniendo confusiones alrededor de su propia identidad. A veces el desorden disociativo puede llegar a alterar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Estos son algunos de los síntomas disociativos más comunes. Si os sentís identificados con este trastorno psicológico, es vital intentar abordar esta problemática a través de la ayuda de un psicólogo profesional. Tenedlo muy en cuenta. Tipos de trastornos disociativos. Cuando estos síntomas no se tratan correctamente y se alargan en el tiempo, pueden dar lugar a trastornos disociativos más importantes, como los definidos en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales DSM-4, ahora ya está vigente el DSM-5 de la American Psychiatric Association, que detallamos a continuación. Comenzamos por el trastorno de despersonalización o desrealización. El trastorno de despersonalización es la percepción de estar fuera de nuestro propio cuerpo, observando las acciones y pensamientos como viendo una película. Es la impresión de estar fuera del cuerpo físico. Lo que se conoce como desrealización o crisis disociativa es un trastorno disociativo que también añade la sensación de que el mundo es irreal y se pueden sufrir ambas a la vez o por separado. El fenómeno de la despersonalización es habitual en situaciones de estrés postraumático, pero debe ser tratado cuando interfiere en el correcto desarrollo de las habilidades sociales y diarias que marcan nuestra vida. Trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo también era conocido anteriormente como trastorno de personalidad múltiple y se caracteriza porque la persona tiene dos o más personalidades diferentes que va alternando. Cada una de ellas tiene diferentes patrones de comportamiento y actitudes. Y este trastorno de identidad disociativo se relaciona también con el trastorno de estrés postraumático y va unido a la pérdida de memoria o amnesia disociativa. Al tener una identidad disociativa, la persona alterna sus personalidades dependiendo del estado emocional o las situaciones a las que se enfrenta. Amnesia disociativa.
Al sufrir un fuerte trauma emocional, se puede padecer amnesia disociativa, que puede variar entre pérdida de la identidad personal, las relaciones, las personas y los recuerdos, y la pérdida de memoria de un periodo de espacio temporal muy concreto. A veces esta amnesia puede provocar fuga disociativa. Este trastorno disociativo puede mostrarse cuando se indaga ante el problema que ha causado un tipo de anestesia emocional para intentar lidiar con una mala experiencia. Fuga disociativa. La fuga disociativa en psicología representa un traslado o viaje físico hacia otros lugares alejados de su ámbito sin recordar nada sobre su pasado ni sobre quién es. Incluye, por tanto, un estado de amnesia que puede durar un breve periodo o prolongarse en el tiempo. Incluso puede provocar la creación de una nueva identidad en ese nuevo medio. Cada uno de estos trastornos disociativos pueden presentarse con un grado de disociación diferente. Ante cada uno de ellos se debe actuar de una manera específica. Por ello, cada crisis disociativa debe ser tratada, os aconsejamos, por un psicólogo profesional. Entraremos brevemente en el tratamiento del trastorno disociativo y en el próximo vídeo sobre el fenómeno disociativo continuaremos de un modo más detallado con el planteamiento de el tratamiento o tratamientos que se pueden implementar para mejorar la situación o para superar el trastorno o síntomas que en los casos más leves son pasajeros. Pues bien, como decimos, el tratamiento de la disociación y de los trastornos disociativos, según los expertos en psicología, que son los expertos que han de intervenir, lógicamente, en este ámbito, pasan por integrar al cuerpo como parte protagonista que ha experimentado la experiencia traumática. La intervención del psicoterapeuta debe consistir, por tanto, en establecer un vínculo con el paciente para saber qué ocurrió y cómo fue la experiencia que ha causado la disociación, facilitando siempre el diálogo y la aceptación de su consideración como víctima de algo.
Asimismo, el especialista analizará la situación que ha conducido al problema o el marco ambiental en el que se ha producido la misma con el objetivo de conocer la intensidad del problema y tratar de establecer el mejor modo de afrontarla. ¿Cómo afrontar la disociación? Y aquí lo dejaremos. Para poder abordar cada uno de los síntomas disociativos, es esencial aprender a desconectar la mente ante este embotamiento emocional. Según los expertos, podemos afrontar un episodio disociativo a través de los siguientes consejos. En primer lugar, mantener un diario. En segundo lugar, usando la visualización. En tercer lugar, a través del mindfulness. En cuarto lugar, trazando un plan ante un episodio disociativo. En quinto lugar, cuidándose por dentro y por fuera. Bueno, he cambiado sobre la marcha de opinión, creo que voy a cerrar, eh, el vídeo y dando cabida a cada uno de los consejos que he expuesto para afrontar episodios disociativos. Comenzamos por mantener un diario. Al tener un diario y apuntar nuestros recuerdos, podemos llegar a comprender el porqué de una desconexión emocional o mental. Además, a través de la escritura podemos entrenar a nuestra memoria para dejar de lado esta disociación de la personalidad. En segundo lugar, en cuanto al uso de la visualización, sabemos que es una técnica con la que se utiliza la imaginación para crear escenas o entornos internos que te pueden llegar a ayudar a mantenerte seguro ante ciertos momentos difíciles. De esta forma,
Ante un trastorno disociativo, se puede utilizar este método para paliar los síntomas asociados a ello. En cuanto al mindfulness, estar en el presente y disfrutar del aquí y el ahora puede ser una buena estrategia para abordar la desconexión mental que va ligada a los trastornos disociativos. Perdón. En estos casos, la meditación, las técnicas de relajación y actividades como el yoga pueden ayudaros a abordar una crisis disociativa. En cuarto lugar, trazar un plan ante un episodio disociativo. Si conocéis los momentos en los que os sucede un episodio disociativo, podéis llegar a predecir cómo os podéis comportar en esos instantes. Entonces, en vez de imaginaros cómo pasará, visualizad cómo realmente queréis afrontar esos instantes. Trazad un plan ante la falta de sentimientos o tratad de desconectar la mente cuando sintáis que estáis a punto de sufrir una de estas crisis. Por último, cuidaos por dentro y por fuera. El bienestar físico y mental va de la mano de la buena alimentación, de la práctica de un deporte y de los buenos hábitos en la propia vida. De esta forma, para abordar cualquier trastorno psicológico, será esencial cuidaros en estos aspectos. Ante un trastorno disociativo o en la disociación, siempre hay que prestar atención a que la superación pasa por la aceptación de la experiencia y por el establecimiento de pautas que ayuden a integrarla como parte de la identidad personal del sujeto. De esta forma se puede, sin duda,
superar la disociación. Recomendamos una revisión de los trastornos disociativos, de la personalidad múltiple al estrés postraumático, artículo aparecido en Anales de Psicología, en el número 2, volumen 32, del volumen 32, en mayo de 2016. Una publicación de la Universidad de Murcia. El tratamiento de la disociación relacionada con el trauma. Biblioteca de Psicología de Brouwer. Y bueno, ninguna más. Bueno, pues como decimos, lo dejamos aquí. Bueno, no hemos cumplido hoy con la duración estándar de aproximadamente 30 minutos, pero tampoco tenía mucho sentido dejar el tratamiento para un vídeo aparte, cuando nos suponía prolongar la grabación en demasía y así lo hemos hecho. Bueno, os agradezco vuestra atención, como siempre. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, si todavía no lo habéis hecho. Ya sabéis, es importante que ganemos en visibilidad, que ganemos presencia en la web. Dad me gusta
a este vídeo o a cualquier otro de los subidos al canal que os resulte útil, interesante o valioso desde algún punto de vista. Os emplazo a reencontrarnos en el próximo vídeo, que llegará muy pronto. Y sin más, me despido de vosotros, recordándoos, como siempre me gusta hacer, ya me conocéis, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, obviamente, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, ahí al otro lado de la pantalla, con vuestro apoyo, con vuestro aliento y compromiso con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Nada más, hasta muy pronto, como digo, que os vaya muy bien.